Esta tarde, bueno, yo me siento muy emocionada y muy feliz porque esta tarde nos acompaña la maestra Rosa María Macías Moranchel. Yo a ella la conocí hace algunos años en una compañía de danzas antiguas, de danzas históricas, y ahí fue como la primera vez en la que yo me encontré con ella. Curiosamente, las dos veníamos como de un antecedente completamente distinto, pero lo que fue muy curioso es que con el tiempo nos hemos ido como haciendo más amigas que ninguna otra cosa. Para mí es muy emocionante tenerla esta tarde aquí, porque finalmente siento que algunas cosas de la danza folclórica que yo no pude nunca explicarme, ella me las ha podido como ir resolviendo, y sobre todo ha sido muy lindo porque ha sido como un crecimiento paralelo el que hemos tenido de manera distinta, pero que nos hemos ido como relacionando a partir justamente de la amistad. Entonces, finalmente he llegado a la conclusión que la danza no es un quehacer aislado, sino que la vida te lleva a la danza y la danza te lleva a la vida. Entonces, bueno, les voy a hablar más o menos de lo que ella ha hecho. Si me quedo corta, maestra, usted me perdona. Ella es profesora en educación primaria, ha sido ejecutante y maestra de danza folclórica, egresada de la Academia de la Danza Mexicana, es licenciada en etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y actualmente está haciendo el posgrado de Antropología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ya terminó, de hecho. Está ahorita nada más terminando algunas cositas para su doctorado. Entonces, nos viene a platicar justamente sobre los métodos de análisis e investigación de la danza, y pues te dejo con ellos. Buenas tardes. Estimados amigos, en primer término deseo agradecer a la maestra Crista Díaz por invitarme a participar en esta actividad académica, y al director de esta escuela, el señor licenciado Fernando Aragón, por las facilidades proporcionadas para llevar a cabo esta conferencia, al personal docente que nos acompaña, a ustedes, queridos alumnos, pues amigos, si es que por aquí tenemos amigo Jonathan, ¿verdad?, que es mi compañero del posgrado y que nos acompaña también en este evento. Muchísimas gracias por su presencia. Espero que las palabras que hoy voy a dirigirles les sean provechosas y que este evento traiga a ustedes más preguntas e inquietudes, pues es así como, buscando respuestas a esas inquietudes, es como podemos avanzar en los diferentes campos de trabajo, y en especial en el campo de la investigación, ya que lo que yo en lo personal más quisiera es que este se viera colmado con muchas personas interesadas en ello. Para mí es un placer compartir con ustedes experiencias y conocimientos relativos a la actividad de la danza. La presente plática la he dividido en tres partes. En la primera me propongo plantear un marco teórico en el que mostraré a algunos estudiosos Bueno, creo que ya regresó, pero vamos a esperar. Aprovecho para comentarles algunas cosas. Realmente la profesión de ejecutante, de bailarín, que es lo que nosotros somos, ¿no? Realmente yo, aunque ya a estas alturas pues no me da tiempo de seguir bailando, pues siempre seguiré siendo una gran bailadora y una gran bailarina y una gran danzante. ¿Por qué? Pues porque lo llevo en el corazón. Yo les voy a comentar de algunas de las compañías a las que pertenecí, y una de ellas precisamente, su nombre se llama o se llamaba Iyolmacehuayotl, los que llevan la danza en el corazón. Este maestro que dirigía esta compañía de la Dirección General de Educación Física,
que es el profesor Federico Vidales. Él tuvo la fortuna de ser alumno de Amado López, del maestro Torreblanca, y bueno, los de mi generación tuvimos la oportunidad de abrevar directamente de él. Él formó parte de las primeras compañías de danza folclórica, cuando la danza folclórica todavía no era realmente una profesión, sino que acuérdense que aquello surgió por lo de las misiones culturales y, como le he comentado a Crista, a lo mejor en otra ocasión tenemos oportunidad de platicar exclusivamente de este tema, que es un tema muy apasionante, que es un tema que somos testigos. Yo soy testigo viviente de todo ese proceso, porque mi vida de bailarina empezó por los años 60, a la edad de 10 años que ingresé a la Academia de la Danza Mexicana. Entonces ni les digo los años que tengo, que ya rápido, ¿verdad? Ya hicieron las cuentas. Entonces imagínense, ese maestro que ya no vive aquí, pero todavía vive, que por cierto le hemos hecho algunos festivales como homenaje. Él decía que el maestro Torreblanca, que también después tuve la fortuna de que fuera mi maestro en la Academia de la Danza, donde un tiempo se ubicó él ya en los últimos años de su vida. Por supuesto, yo lo conocí ya de muy viejito, ya tenía 70 años, 72 años cuando yo lo conocí ahí en la Academia. Entonces él decía que los que bailábamos debíamos cantar con los pies, que realmente la danza se lleva en el corazón y que se canta con los pies. Esas enseñanzas tan fabulosas de estos maestros, que ya el maestro Torreblanca pues tiene años que falleció. Él fue de los fundadores del Fondo Nacional para el Desarrollo de la Danza, el FONADAN, que dirigió por un tiempo la maestra Josefina Lavalle. Ellos son mis maestros, la maestra Lavalle, que también fue una connotada investigadora, pero yo la conocí de joven cuando me daba clases de danza contemporánea, ¿sí? Entonces, pues tuve esa fortuna, ¿no? Yo sé que actualmente hay unos grandes maestros y que siempre en la docencia va a haber gente muy comprometida, aquí por ejemplo como la maestra Crista, que realmente ella, para mí, muy merecido, porque yo siempre le digo a ella, Crista, es que el tiempo es el minuto de los guayabazos. O sea, ¿cómo admiro tu trabajo, tu dedicación, tu entrega? ¿No? Realmente tú debes de seguir por ese camino, nada te debe detener. Y esto mismo yo les transmito a ustedes, nada nos debe detener. Debemos de seguir por el camino que nos tracemos. Bueno, ya termino mi breviario, ¿ya está listo? Porque esto nada más es mientras, yo puedo seguir toda la noche. Entonces, ese fue uno de mis maestros. Otros maestros que tuve de danza, un maestro que no fue ni conocido, ni reconocido, ni nada, pero para mí fue muy importante. Él me descubrió y él inventó un sistema de notación de pasos y se tomó la molestia de estar haciendo todo el análisis. Este maestro se llamó, también ya murió hace muchos años, el maestro Silvio Aguilar. Y yo siempre le guardo un gran cariño, él me quería mucho. Ese maestro me dijo a mis papás, esta niña tiene cualidades para la danza, ¿por qué no la llevan a estudiar a la Academia de la Danza? Y lo bueno que mis papás eran obedientes y me llevaron. Y yo más obediente me dediqué a estar ahí 9 años, ¿verdad? Bueno, ahora sí vamos a continuar. Otro día les platico estas experiencias. Entonces, para mí es un placer compartir con ustedes experiencias y conocimientos relativos a la actividad de la danza. La presente plática está dividida, como les decía, en 3 partes. En la primera me propongo plantear un marco teórico en el que mostraré a algunos estudiosos y científicos que han sido la columna vertebral, para mí, en el estudio de la danza. En la segunda parte conoceremos mi concepción de lo que considero debe ser una estrategia general de investigación,
de la danza. Claro, se puede aplicar a cualquier otro objeto de estudio. Nosotros lo vamos a centrar todo hacia la danza, pero esto no quiere decir que no nos sirva para cualquier otro campo de investigación. Y como les decía, considero que las conceptualizaciones que yo les voy a dar sobre la danza tienen que ver mucho con la perspectiva de estudio desde la cual se aborde. Es decir, la danza no se estudia desde un punto de vista, es muy difícil de atrapar, eso lo vamos a ver bien más adelante. En la tercera parte me voy a referir a 1 o 2 ejemplos de investigación en los que apliqué determinadas perspectivas antropológicas y modelos de análisis que me ayudaron a dar respuesta a diferentes facetas de lo que yo quería investigar de la danza. Y por último, mis conclusiones y un pequeño lapso de tiempo que pues ya cada vez se nos hace más corto para contestar brevemente algunas de sus inquietudes. Lo primero que yo estoy planteando son unas preguntas problematizadoras. ¿Cómo se modificó la idea de que la danza pertenecía solo al ámbito del arte? Esas son unas preguntas para que ustedes se las lleven en su cabeza. Posiblemente no las responda yo aquí, pero sí les voy a dar algunas ideas para que asimismo, si les interesa, reflexionen sobre ello. ¿Por qué siempre la danza estuvo ligada al campo del arte, a los historiadores de arte o a los que hacían la danza con mayúscula? ¿Cómo empezó a considerarse que la danza es un hecho social que puede convertirse en objeto de estudio científico? ¿Cómo fue? ¿A quién se le ocurrió? ¿Por qué surgió? O sea, todas esas incógnitas, porque nosotros hacemos danza, somos instrumentos, nuestro cuerpo es un instrumento para diferentes técnicas corporales. Entonces, pues, no vamos a decir, ay no, esta danza yo ya no la bailo, ay no, aquella tampoco me gusta. No, nosotros nos estamos preparando, nuestro cuerpo, que es casi el de un atleta, se está preparando para estar capacitado para ejecutar al son que me toquen, ¿sí? Esos somos nosotros, los bailarines, los ejecutantes, ¿sale? ¿Quiénes han realizado este avance en cuanto al avance, digamos, de investigación de la danza? Hay muchos campos, ¿no? El campo del análisis del movimiento, el campo escénico, el campo de las danzas tradicionales, las danzas originarias de otros países, que en Estados Unidos se les llaman las danzas étnicas, aquí les decimos las danzas originarias o las danzas tradicionales, en fin, una serie de conceptualizaciones que detrás de cada una de ellas hay un gran acervo que analizar. En primera instancia, ahí estoy cuando era joven, es necesario comentarles que en este tortuoso camino de la investigación en el que he empleado los últimos 25 años de mi vida, o sea, como antropóloga yo tengo 25 años de ser antropóloga y los otros tantos de estar dentro de la danza. No me he encontrado sola, son precisamente los científicos sociales y estudiosos de la danza los que me han ayudado a dar respuestas a mis preguntas y curiosidad que tenía desde temprana edad en que estuve en contacto con el aprendizaje y ejecución profesional de la danza folclórica mexicana, a la que dediqué la parte de mi juventud y madurez, dándome el tiempo para buscar en infinidad de libros, en incipientes observaciones de campo, en cursos de diversas tradiciones corporales, para saciar las preguntas un tanto filosóficas que me hacía, como ¿por qué se danza? ¿Para qué se danza? ¿A quién se le danza? Me di cuenta de que estas preguntas me llevaban por diversos caminos. Si me encontraba en un escenario, la respuesta estaba ahí, era una bailarina, ejecutando hasta danzas de países diferentes al mío. Pero si se trasladaba mi persona al atrio de una iglesia, mi cuerpo se convertía en una danzante, y si me iba al salón de baile o en una fiesta familiar, pues era una bailadora. La danza es para danzar.
así como caminares para trasladarse. Experimentar diversas técnicas corporales, presentarse en muchos tipos de escenarios es necesario, pues hemos decidido dedicarnos a esta profesión que de lo que se trata es de utilizar nuestro cuerpo para expresarnos. Como bailarines, debe quedar claro que se es la misma persona, entendiendo como persona la esencia humana que nos caracteriza, pero que el cuerpo se modifica de acuerdo al contexto en el que se mueva. En aquel tiempo nadie me explicaba por qué un mismo cuerpo puede tener tantas facetas y que al nutrirlo con diversas técnicas dancísticas no sentía que traicionara el impulso creador de la danza. Pero estudiar esta actividad en otros y en nosotros mismos es otro cantar. También me percaté que las incógnitas planteadas eran respondidas de diversas maneras, de acuerdo al enfoque del estudioso que consultara. Por ejemplo, uno de los primeros teóricos fue Gillo Dorfles, que en su libro El devenir de las artes nos comparte su punto de vista teórico y filosófico, abundando en uno de sus capítulos sobre la necesidad de ampliar los límites de estudio de la danza, al decir que es en el propio gesto creador, mas no simbólicamente creador, en el que reside la verdad de la danza, que puede servirse de elementos altamente simbólicos como en las demás artes, pero que en su más auténtica encarnación es una realidad efectiva y no virtual que logra transformar el pesado y sordo cuerpo del hombre o mujer en una especie de instrumento vibrante y sonoro. La danza, de hecho, es una auténtica síntesis humana de los diversos elementos estéticos presentes en las otras artes. Está en su libro en la página 184 y 185. El enfoque histórico que me llevó hacia Mario Pasi y Alfio Agostini, quienes nos dicen que la danza es tan antigua como el hombre, o por lo menos es tan antigua como la primera forma asociativa del hombre, la aldea, la tribu, los conglomerados que clasificamos en las categorías de primitivos, han creado un hábito de danza interpretando espontáneamente con el cuerpo sus ritmos esenciales, los momentos importantes de su existencia. La danza en esos casos es un hecho público y social y naturalmente no tiene nada que ver con el espectáculo. Las primeras fórmulas de danza son muy simples y la más usada es la de bailar en círculo. Estas fórmulas se encuentran entre los pueblos más diversos, en los primeros niveles de su progreso y en tiempos diversos. La civilización, si así podemos llamarla, no respeta su evolución o las reglas de contemporaneidad. Las motivaciones para danzar juntos eran y son de diversos géneros, refiriéndose primero a los sentimientos del hombre y a su relación con la naturaleza y con los misterios de la vida y del cosmos, convirtiéndose luego en un ritual a repetirlo según las secuencias y exigencias bien definidas. La danza interpreta al hombre multitud, al hombre grupo, es esencialmente el que no está sometido a reglas ni disciplinas, solo cuando asume el valor de ceremonia pretende comportamientos codificados. Ellos lo escribieron en 1980 en el arte coreográfico y está en la página 13. Otro punto de vista relativo al histórico es el de Alberto Dalal, que nos dice: la danza posee dentro de sí, en sus límites y posibilidades, los ingredientes del arte más antiguo. Se trata de la expresión básica que acompaña a los sonidos guturales aún no codificados del hombre primitivo. Movimientos imitativos de animales, situaciones, astros, mecanismos y de otros hombres que significaban, mediante la acción de cuerpo, brazos, manos, ojos, rostro, la realidad ocurrida o por ocurrir de un fenómeno. La danza fue ese primer código, desplazado de los sonidos de las primeras palabras o frases, de los primeros signos escritos, inscritos, tallados, pintados, complementos que caen en el olvido, pues hasta para enfatizar nuestras lenguas y expresiones lingüísticas. La danza es la riqueza de un código emanado de la enorme capacidad de comunicación que el cuerpo humano y sus movimientos poseen y que los grupos humanos ancestrales inhibieron ante la operatividad de los nuevos y convencionales signos del lenguaje hablado y escrito.
Danza subterránea, vertiente de secuencias, reacciones y movimientos que todos los hombres y mujeres por siempre, de mil maneras secretas, han compartido. Nos movemos igual que nuestros más antiguos ancestros, por lo menos en nuestros desplazamientos, oficios y menesteres más elementales y tradicionales. De estas ideas me interesa resaltar de Alberto Dalal, que fue una persona que yo considero que se adelantó en mucho. Él era sociólogo, se adelantó, bueno, es todavía que yo sepa, sigue vivo, y trabaja en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la universidad. Alberto Dalal y la mayoría de los que de la danza escribían desde tiempo atrás y en la época en que fue publicado su libro, se apegaban a la idea de que la danza era un arte, fuera esta de la época que fuera o cualesquier expresión dancística que fuera. Mediante esta variable trataban de explicar este fenómeno, el que además ha recibido mucha atención y del que se han escrito grandes tratados, que desde luego, si ese es el interés del estudioso, requiere, como todo fenómeno social, su propio sustento ideológico. Quiere decir, como les voy a ir explicando, que no es que estemos cerrados a este camino hacia conocer más sobre la danza o investigar sobre ella, no. Cada uno ha aportado, y en eso estriba la enorme riqueza de todo lo escrito por la danza. A lo que me refiero es que realmente este estudioso se adelantó porque él ya hablaba de significación, que es uno de los campos de la semiótica, hablaba de códigos. Él como sociólogo, como comunicólogo, pues estaba muy relacionado con la lingüística, entonces él ya sabía, ya nos traía a colación todo eso. Y bueno, del arte, porque no podía realmente alejarse de ese sustento teórico que era el que realmente, con el que era la variable para analizar casi todas las expresiones humanas. Los estudiosos entonces que la analizaban, la pensaban siempre ligada al arte, explican las expresiones que se ubican en el desarrollo de la tradición corporal occidental, llámense danza clásica, bailes de las cortes, danzas preclásicas o danzas antiguas, pero las que eran practicadas por otro tipo de personas que no pertenecieran a la élite de su sociedad, eran tachadas de primitivas, para indicar que no habían alcanzado el desarrollo técnico de las escuelas de Francia o Inglaterra. Bueno, esto también tiene que ver mucho con el evolucionismo, toda esta corriente lineal en donde todo tiene un origen y luego tiene un final, ¿no? Entonces, así es como se estudiaban las cosas en Europa, y desde luego pues eso fue trasladado a México, así puntualmente, ¿no? En pocas palabras, estas expresiones sufrían de la discriminación y el etnocentrismo. Por supuesto no eran objeto de estudio, porque eran danzas campesinas, danzas del pueblo, que no tenían menor importancia o contenido. Ahora sabemos que cada una de esas expresiones requiere de una metodología, sustento teórico diferente, lo que nada tiene que ver con escalas de valor como atrasadas o primitivas, entre otros adjetivos calificativos aplicados. En México, Dalal se adelanta a otros pensadores al involucrar a la lingüística, al indicar que la danza posee códigos de comunicación y con ello deja vislumbrar la acción de la semiótica, que estudia precisamente los signos y la significación de las acciones. En este momento me interesa resaltar las palabras claves de arte, códigos de comunicación y significación. Avanzando en este proceso de estudio, fue hasta 1996, por ejemplo, ¿no?, que Carlo Bonfiglioli, destacado antropólogo italiano avecindado en México desde hace muchos años, utilizó este enfoque junto con la antropología simbólica de Víctor Turner en su investigación sobre los tarahumaras, la que denominó Fiesta de los Pueblos Indígenas, Fariseos y Matachines en la Sierra Tarahumana, entre la pasión de Cristo, la transgresión cómico-sexual y las danzas de conquista, pero eso lo veremos un poquito más adelante. De una vez les comento por si no quedara en el tintero. Lo importante de esta investigación es que él vio el cambio de significación de la persona, es decir, los tarahumaras se presentan en los carnavales
y hacen uso de su cuerpo de una manera transgresora. El carnaval que él analiza, y en general los carnavales, son el periodo de transgresión, es decir, es cuando se da libertad, ¿no? Sabemos la palabra, la etimología, carnaval, carnavalus, la libertad de la carne. Entonces, bueno, Caro Baroja estudió mucho el carnaval en Europa, así que si alguien está interesado en eso, pero ya como una cuestión antropológica, Bonfiglioli lo que hizo fue estudiar estas diferentes ubicaciones del danzante en todo un ciclo ceremonial. Duró allí varios años estudiando, por lo tanto se fue dando cuenta cómo los danzantes tenían un cambio de significación en las danzas, que eran las mismas que se presentaban en otros periodos del ciclo ceremonial, ¿no?, que él estudiaba. Ese es uno de los campos en los que se aplica más esta de la teoría de la semiótica. Un teórico más que iluminó mis inquietudes fue Marcel Mauss, antropólogo, sociólogo y filósofo, considerado padre de la etnología francesa. De múltiples ecos antropológicos, sociológicos y filosóficos, en su ensayo sobre el don, señala la relevancia del esquivo y polisémico concepto del intercambio potlatch. El potlatch es esto que, bueno, para nosotros sería lo que en las fiestas patronales se lleva como ofrenda, lo que los mayordomos, cuando van a hacer la invitación a otras personas, les llevan una canasta con fruta o les llevan una botella. Digamos que esto sería una cuestión simbólica para compartir. El potlatch es un objeto que mantiene, es como un objeto sagrado que se va pasando de familia en familia, de tribu en tribu. Entonces, allí se crea un vínculo un poco diferente, pero este estudio nos permitió entender en su momento el don que también aquí se da en todas nuestras comunidades indígenas. Es muy apasionante estudiar esto. Él lo trabajó en Melanesia, en algunos grupos también de Australia, ahí es donde él hizo mayormente algunos trabajos. No hizo mucho trabajo de campo, pero estuvo muy en contacto con muchas personas que sí. Él más bien hizo trabajo teórico. Para el tema que nos ocupa, concibió que las actividades humanas que se transmiten de generación en generación, desde las más cotidianas como sentarse, comer con ciertos utensilios, entre miles de actividades que el ser humano realiza en su mundo social, ceremonial o ritual, deben ser consideradas como una técnica corporal, entendiendo en primer término como técnica el acto eficaz y tradicional en el cual se ve cómo ese acto no se diferencia del acto mágico, del religioso o del simbólico. Es necesario que sea tradicional y que sea eficaz. No hay técnica ni transmisión mientras no haya tradición. El hombre se distingue fundamentalmente de los animales por dos cosas: por la transmisión de sus técnicas y probablemente por su transmisión oral. Bueno, y yo agregaría por la relación espacio-tiempo que los seres humanos tenemos. Somos los únicos seres que nos preocupamos por dejar inscrita nuestra historia, dejar en el tiempo lo que somos o lo que queremos ser. Entonces somos los que estamos muy preocupados por el paso del tiempo. También apunta que el cuerpo es el primer instrumento del hombre y el más natural, o más concretamente, sin hablar de instrumentos, diremos que es el objeto y medio técnico más normal del hombre. Cada ser humano ha tenido que pasar por un largo proceso de aprendizaje de esa misteriosa memoria corporal colectiva, a través de la imitación de actos que han sido probados y aprobados socialmente, en la idea de que la persona que realiza estos actos establece una relación con la persona imitada. De esta forma, se va conformando una relación con ese sujeto y con su grupo, de lo cual resultará un tejido social. En el acto imitado se da un elemento psicológico y un elemento biológico.
Un aspecto que me parece necesario traer a colación en Marcel Mauss es que habla del acto, pero ese acto no se puede llevar a cabo sin los actores ejecutantes, que desde mi punto de vista son el principio de la relación social. En la danza, los ejecutantes tienen que realizar sus acciones en un espacio y tiempo determinado. Además, se refiere al largo proceso por el cual los seres humanos han pasado para desarrollar el aprendizaje de miles de actividades cotidianas. Rudolf Laban nos habla de más de 18,000 ocupaciones del hombre moderno. Laban, en 1978, en su página 21, en su libro que habla sobre la danza educativa moderna. Tal vez sin contar con los cientos de movimientos creados para una danza. O sea, él nada más dijo de los movimientos cotidianos, pero no de los movimientos de la danza. Entonces, imagínense la cantidad de movimientos que realiza el ser humano en su vida, ¿no? En el sentido que Marcel Mauss nos lo comunica, debemos considerar que la danza es una actividad humana que entra en el ámbito de las técnicas corporales, la que además tiene valores agregados como la creatividad, la estética y los derivados del propio cuerpo en movimiento, en acción, que son las habilidades corporales adquiridas por el ejecutante a través del entrenamiento, como la fuerza, el equilibrio, las cualidades del movimiento, etc. Incluye además dos elementos, el psicológico y el biológico, que se transmiten a través de la técnica corporal específica del cuerpo del ejecutante. Este, digamos, esquema que yo tracé, porque leerlo así nada más, pues como que no nos dice mucho, ¿no? Ya reflexionando, es realmente que en el punto número 1, que es el cuerpo del ejecutante, que es quien realiza la acción dancística, eso es lo interesante, que a fin de cuentas la danza también es una acción aprendida socialmente, es decir, una técnica corporal, porque la estructura social imprime su sello sobre los individuos por medio de la educación de las necesidades y las actividades corporales. Mauss, por ejemplo, estudió el problema de las relaciones entre los individuos y el grupo. La etnología contemporánea se inspiró en lo que él denominó técnicas corporales al afirmar el valor fundamental para las ciencias del hombre, de un estudio de la forma en que cada sociedad impone al individuo el uso riguroso de su cuerpo. Marcel anuncia una de las preocupaciones más actuales de la Escuela de Antropología Americana, que ha quedado plasmado en los trabajos de Ruth Benedict y de Margaret Mead, y los jóvenes etnólogos de esta generación, como nos lo comunica Claude Lévi-Strauss en su introducción a la obra de Marcel Mauss en el libro de Sociología y Antropología. Entonces, el individuo no actúa de manera aislada, se encuentra inmerso en los elementos mencionados que le harán responder de manera peculiar ante los estímulos, lo que posteriormente percibiremos como forma en la danza. La forma es lo que percibimos externamente de un cuerpo, a través también del movimiento corporal, el diseño espacial, los pasos, la indumentaria, la música, lo que da como resultado el género y el estilo en la danza, la que le dará una denominación específica con la finalidad de agruparla o clasificarla de acuerdo a la tradición corporal de que se trate, ya que muchas formas de danza del mundo escapan a la clasificación convencional realizada en el mundo occidental de danza clásica, danza contemporánea y danza folclórica, de lo que en México no escapamos al denominarlas de esta manera y tratar de agrupar la inmensa cantidad de expresiones originarias y profesionales que forman parte del acervo dancístico mexicano. El punto 2 es el motor que mueve al ejecutante, ¿no?
Este motor es el que hace que el ejecutante esté siempre incentivado por un hecho que puede ser religioso o social, que lo remite a dos situaciones: una intangible que pertenece al ámbito psicológico del ejecutante, es decir, la motivación, y ese motor que da como resultado la segunda situación, que es tangible y pertenece al ámbito de la técnica corporal. El del cuerpo del ejecutante es el medium entre el tiempo y el espacio. Él es quien realiza la acción y está determinado por su espacio social, ritual y su tiempo histórico. Estoy hablando entonces de los niveles diacrónico y sincrónico. Este cuerpo es indispensable. Los niveles diacrónico y sincrónico es esto que se forma en el tiempo, es el punto específico donde nos ubicamos. Nuestro momento diacrónico y sincrónico es ahorita a las 5:30, ¿no?, en el salón de actos de la Escuela Nacional de Danza. Es nuestro momento. Bien, a partir de eso es que podemos estudiar momentos determinados también. Entonces, este cuerpo es indispensable, pues contiene la posibilidad del movimiento y el procesamiento de la realidad a través de la reelaboración por medio de sus procesos mentales y la expresividad de sus emociones, así como la búsqueda de nuevos caminos a lo que conocemos como la creatividad. Todo ello proporcionará a la danza una significación especial cada vez que la ejecutemos, o quien la ejecute, sea el otro o seamos nosotros. El cuerpo del bailarín, del ejecutante, del danzante, contiene elementos técnicos que se relacionan con las habilidades físicas para el uso del ritmo, la fuerza, el equilibrio, el tiempo y el espacio. Para el que observa, se establece una comunicación más allá del potencial comunicativo. Él danza. Por otro lado, está el carácter intransitivo de la danza, que él dance. El movimiento mismo como acción producida, como experiencia vívida. Esto nos lo dice Hilda Islas en su libro Tecnologías Corporales, editado en 1995 en la página 60. Es decir, el cuerpo del danzante, que podemos definir en un primer momento como el medium, que sirve para comunicar la danza, la que tiene que producirse como acción. El ejecutante es un medium entonces, es decir, nosotros cuando nos paramos en un escenario traemos a colación muchas cosas, ¿no? Somos un medium, porque al observarlo podemos trasladarnos a un tiempo y espacio determinado. Al atravesar las barreras del tiempo podemos presenciar situaciones producidas hace cientos de años atrás, observando movimientos que nos cuentan hazañas pasadas y nos hacen vivir intensos momentos de emoción. Por ejemplo, cuando vemos las danzas chinas o hindúes o las mexicanas acaecidas hace cientos de años, la indumentaria, los movimientos, los pasos, la música o cualquier otro tipo de acompañamiento que nos trasladan a tiempos lejanos. De acuerdo a estos planteamientos, podemos considerar que la danza no solo es una expresión coreográfica, es una expresión que también involucra el contexto social que nos ubica en un tiempo y espacio determinados, además de que los danzantes, bailarines o bailadores van a verse influenciados por estos dos elementos y por la propia motivación que como ejecutantes les mueve a danzar. Considerando además que en cada sociedad el cuerpo es un organismo vivo constituido por una estructura físico-simbólica que es capaz de producir y reproducir significados. Este proceso de producción de sentido implica una interacción continua del sujeto con otros cuerpos dentro de un espacio-tiempo determinado. Esta definición del cuerpo apunta hacia un proceso típicamente humano, el proceso de identidad, lo que implica, por ello, la capacidad de reconocimiento de sí a partir del otro y de reconocimiento del otro a partir de sí mismo. Esto no lo dice el doctor Carlos Aguado en este libro. Por ejemplo, para los grupos mesoamericanos, el cuerpo es el centro del universo, es la reproducción de una cosmogonía, donde cada parte de él encarna a un dios. Les voy a leer rápidamente lo que nos dice.
Para la concepción mesoamericana en general y para la mexicana en particular, la concepción del cuerpo humano estaba estrechamente vinculada con la concepción del cosmos. Quiero decirles que el doctor Carlos Aguado, que es médico además, antropólogo, se nutrió de León Portilla, se nutrió de Alfredo López Austin, que sobre todo López Austin es un estudioso de la cosmovisión y las religiones mesoamericanas. Es un hombre que es un hombre que realmente su palabra es florida, es decir, es muy sabia, es clamatimine, él tiene la sabiduría y nos ha compartido a través de su seminario, que ojalá en algún momento pudieran asistir. Él da su seminario todos los miércoles, se llama Seminario de la Cosmovisión Mesoamericana, en el Instituto de Investigaciones Antropológicas, que está allí del lado del metro, se meten al instituto, y en el auditorio Litvak, ahí lo da, a las 8 de la mañana, en algún momento. Sí. Sí, así debe de ser, sí. Me pareció muy bueno traérselos porque este es un compendio de diferentes fuentes sobre el estudio del cuerpo y el otro también. Entonces, si nos interesa estudiar el cuerpo ya como un objeto de estudio particular, creo que estos 3 textos son importantes. Bien, entonces decíamos que el cuerpo humano estaba estrechamente vinculado con la concepción del cosmos, estableciendo relaciones entre las diversas partes del cuerpo y los niveles del mundo. Por ejemplo, nos refiere López Austin, la correspondencia entre el cielo superior y el tonali, el cielo inferior y la teyolía, y el inframundo con el ijiyol. El tonali está asociado con la estrella y con el aire, el yolot o teyolía con el mundo central del Tlalocan y con el agua, y el ijiyol con el mundo inferior y con la tierra. Esto permite entender el por qué se daba la asociación entre cabeza y cielo, entre sol y el corazón, y entre el ijiyotl y la tierra. Como mencioné antes, existía una relación de cielo, padre, tonali, cabeza, de sol, hijos, teyolía, corazón, y de tierra, madre, y yotl, hígado. Existe además la relación entre las diversas partes del cuerpo humano y los diferentes símbolos que corresponden a cada uno de los 20 días del mes, que es lo que viene aquí en la portada. Mesoamericano, tal y como aparece en la figura del Códice Vaticano Latino 3738, que es esta. En la lámina 23. En esta lámina se vincula a Ejecatl, aire, viento, con el aliento saliendo de la boca, a Coatl, serpiente, con el miembro viril, a Zipactli, lagarto, con el hígado, a Olin, movimiento, con la lengua, a Malinali, hierba torcida, con los intestinos, a Mazatl, venado, con el pie derecho, a Ocelot, jaguar o tigre, con el pie izquierdo, a Miquistli, muerte, con la cabeza, y a Quiahuicuitl, lluvia, con los ojos, a Tecpatl, pedernal, con los dientes, a Sornatli, mono, con el brazo izquierdo, a Cuautli, águila, con el brazo derecho, a Cuetzpalin, lagartija, con la matriz, a Tochtli, conejo, con el oído izquierdo, a Coxcacuautli, sopilote, con el oído derecho, a Xochitl, flor, con la tetilla, y a Catlcaña, con el corazón. Al parecer la nariz se relaciona con Iscuintli, perro, Cali, casa, con la frente, y Atl, agua, con el cabello. Esto lo menciona López Austin en uno de sus libros, el que está allí precisamente, el que ustedes llevan como libro de texto casi, ¿verdad? Bueno, entonces continuamos. Sí quise leerlo textualmente porque es muy interesante esta concepción del cuerpo. La concepción del cuerpo, como ya dijimos, es en cada sociedad diferente y además en cada época. Judith Linda Hanna
afirma que se requiere dar mayor atención a las propiedades que la danza tiene, el por qué ella es atributo del comportamiento humano temporal y trascendental en los mundos religioso y secular, y explica que la danza es un comportamiento que desde la perspectiva del ejecutante tiene un propósito intencionalmente rítmico y en secuencias, que presenta patrones culturales a través de los movimientos corporales y gestos que generalmente son actividades motoras, donde el valor del movimiento es inherente y estético. Ella nos lo dice esto en un artículo que escribió que se llama Danzar es humano. Este artículo viene a su vez en otros libros más grandes que les traje también las fichas y les dejo la bibliografía para que ustedes los consulten si lo requieren. Para que una actividad motora pueda ser considerada como danza, se deben tomar en cuenta las características que se derivan de ella, que sean comportamientos que contengan en su constitución los elementos que mencioné, el biológico, el psicológico y la tradición corporal. Además, el cuerpo del ejecutante que nos lleva hacia la motivación y hacia su contexto social. El proceso de investigación continúa hasta nuestros días hacia muchas vertientes. En este momento le daremos un vistazo al iniciado por antropólogos norteamericanos que visitaron nuestro país para estudiar las danzas desde los años 40, encabezados por Ruth Kurat-Prokosch, ella y una larga lista de personas que se interesaron por el estudio de la danza, no solo en México, también en muchos otros países, entre ellos Margaret Mead, Paul Spencer, Sue Jennings, Joe Blacking, Judith Linhana y Adrienne Kepler, que me voy a detener un momento en ella. Cabe comentar que por su campo de estudio ella se le ubica en Hawái. Ha escrito innumerables libros, ensayos, artículos y me interesa resaltar las interesantes reflexiones sobre el asunto del estilo en la danza, del cual dejaré aquí en la escuela un artículo para que ustedes lo consulten. Estoy dejando dos. Esto que ven ustedes de la diapositiva anterior está tomado precisamente de su artículo Perspectivas Antropológicas, que también se los dejo aquí con sus maestras para que lo tengan y lo puedan consultar y de ahí puedan… Hay algunas cosas que ya se pueden conseguir en línea, otras directamente escribiendo a las investigadoras, otras están en el Instituto de Investigaciones Antropológicas, en la ENA, en el Instituto, en la Biblioteca Nacional, o sea, sí debemos de andar buscando en muchas partes para podernos a llegar a estas informaciones, ¿no? En México tenemos varios representantes de antropología de la danza que le han dado un lugar a esta especialidad en sus investigaciones. Por ejemplo, les voy a hacer un poco como históricamente, ¿no? Voy a retomar a Arturo Barman porque yo creo que fue uno de los primeros antropólogos que se interesó ya con un modelo de análisis establecido sobre la corriente de los folcloristas para estudiar la danza de moros y cristianos. Hizo un estudio etnohistórico, pero sí con este enfoque de la corriente folclorista. No voy a abundar mucho en la corriente folclorista porque realmente, como les digo, pues les prometo que otro día vengo y platicamos exclusivamente de esto, ¿no? Por ahora contentémonos nada más de que sí es también un modelo de análisis, es también en Europa dio muchísimos frutos esta vertiente y esta corriente de lo que otros historiadores no querían estudiar, antropólogos lo estudiaban, que eran también historiadores, folclorólogos, lo estudiaban y lo estudiaban con todo el método y muy minuciosamente. Se tienen en el Museo de Antropología listados de los años 50, 60 de la corriente de los folcloristas, de los folclorólogos, de las minuciosas listas que hacían para el análisis y estudio de nuestras danzas, no crean que de danzas de otra parte, de aquí de México. Y bueno, Barman hizo este estudio etnohistórico. Yo lo único que veo con Barman es que no hizo mucho trabajo de campo realmente, ¿no? Pero fue un primer paso muy importante, ¿no? María Sten, que es una antropóloga que murió hace poco tiempo,
Ella trabajaba en la Facultad de Filosofía y Letras y su tesis doctoral es Ponte a bailar tú que reinas, ya cuando se publicó, así se llama, creo que es uno de los libros interesantes. El enfoque que ella utilizó fue el antropológico de la danza, pero aplicado a documentos pictográficos, que eso es lo más interesante. Aplicó las variantes, por ejemplo, de clase social, de la variante de poder, ¿no?, de identidad, para analizar a través de estos documentos quiénes bailaban, a quién le bailaban, para qué le bailaban y qué poder les daba el bailar. Entonces, vemos que la danza a veces aparece como sujeto de estudio, es decir, la danza de moros y cristianos, la danza de los tocotines, la danza de los concheros, es decir, no se toma a la persona, es decir, no es el cuerpo, no es el ejecutante, no es el danzante el que es objeto de estudio, sino que es la danza, como si ella fuera un ente viviente, ¿sí?, que piensa, que se mueve, que nace, se reproduce, y así se le estudia como sujeto. En este sentido, Amparo Sevilla realizó su trabajo para su tesis de maestría que hizo con la danza y las clases sociales, ¿no?, en donde ella analizó y nos dio muchos referentes como teóricos para acercarnos al estudio de una forma ya más metódica al estudio de la danza. En el momento que ella escribió esto era importante, fue en los 90, pero es cuando se publicó, pero esta investigación la realizó ella casi 5 o 6 años antes, ¿no? Entonces, sí nos dio algunos puntos interesantes como metodología. Y en cuanto a su trabajo, también aportó la sistematización de los frailes, sobre todo de Fray Bernardino de Sahagún, del Fray Diego Durán, del Padre Acosta y de Fray Toribio de Benavente o Motolinía. Este material no lo ocupó en su trabajo, ella lo dejó como un anexo planteado y sistematizado, que bueno, está allí porque ese es el avance en la investigación, ahí está para que al que le sirva o lo mejore o lo ocupe o lo utilice, ¿no? Otro ejemplo es Hilda Islas, que hizo Tecnologías Corporales, Danza, Cuerpo e Historia, que es un libro que debemos estudiar un punto de vista filosófico y sociológico de la danza, ¿no? Y le da mucho énfasis a los modelos de análisis, entre ellos el modelo de Allegra Fuller, que en lo personal a mí me sirvió mucho, con los 7 niveles de análisis. Hace, por ejemplo, grandes referentes de Foucault, ¿no?, y de muchos otros filósofos que estudian al cuerpo, del cuerpo vívido, el cuerpo de sí y para sí. Muy interesante este trabajo también. Entre nuestros antropólogos, para mí, uno de mis maestros más queridos, más connotados, de muy mal carácter, muy quisquilloso, muy petulante, y todo lo que ustedes quieran, pero yo lo amo, es el doctor Jesús Jáuregui. Yo llegué por ahí a su seminario de simbolismo, cuando nadie en la antropología le interesaba estudiar a la danza y casi la despreciaban. Carlos Martínez Marín, que fue mi maestro de etnohistoria, cuando yo le dije que yo quería hacer mi tesis sobre una danza, me dijo: ay, Rosita, es que fíjate que pues no, yo la verdad no. Y además tú quieres hacer la enciclopedia de la danza, no, así que yo, búscate otro, porque yo, Carlos Martínez Marín, o sea, yo, imagínense como chinche me sentí, pero bueno, encontré el seminario del maestro Jesús Jáuregui, donde ahí aceptaba a todos los que estudiábamos estas manifestaciones de teatro, de danza, de cuestiones simbólicas, en fin, cosas que nadie estudiaba, ¿no? Yo pienso que él quiso ser bailarín, tal vez no pudo serlo, porque sí, amaba y hizo cosas muy interesantes al conjugar el estructuralismo con la danza, ¿no? Entonces, bueno, creo que él, qué bueno que es antropólogo, realmente él nunca hubiera podido ser bailarín, porque el maestro sí le cuesta bastante trabajo, pero no importa, todos sus trabajos realmente son
muy serios. De último ya se dedicó mejor a estudiar el mariachi y realmente ha hecho trabajos muy importantes del análisis de todo lo que es el complejo del mariachi a través del modelo del estructuralismo. La Alianza Francesa, porque él se siente un alumno directo de Lévi-Strauss. De hecho, él tuvo la oportunidad de estudiar con Lévi-Strauss, o sea, no crean que es cualquier cosa. Él trabaja en el instituto, en el museo, entre los investigadores del Museo Nacional de Antropología. Ahí está, cuando lo quieran ir a ver. No es muy amable, pero no importa. Háganle la barba y verán que sí. Sí, es muy valioso el maestro. Hay varias cosas escritas en el Instituto de Investigaciones Antropológicas, ahí en la UNAM, y bueno, yo tuve la fortuna, él nunca me maltrató ni me trató mal, al contrario, me dio un lugar, me dijo que bueno, yo por qué no daba clases ahí en la ENA, yo era estudiante todavía, yo ya era maestra de danza desde hacía 15 años, pero ahí era estudiante, ¿no? Entonces el maestro me llamó también para formar parte del Atlas Etnográfico de México, en donde íbamos a estar otro compañero, Fidel Jarquín, y yo, responsables de la parte de las danzas. También gracias a él, fui como asesora de danza en una investigación etnocoreográfica para el ballet folclórico magisterial, que se fundamentó en una investigación que habíamos hecho allí en el seminario, en el Júpare, y en otro en Santiago Azajo, pero la que se escogió fue la del Júpare, la Semana Santa en el Júpare, y entonces se hizo un montaje etnocoreográfico. Otro día les platico de esa experiencia, ¿no? Pero bueno, ese maestro realmente sí creyó en mí y creo que no lo he defraudado. Seguido sus pasos, no con el estructuralismo, porque la verdad no me llevo bien con el estructuralismo. Me ha servido porque el modelo de análisis que yo utilicé fue precisamente para la danza de los Tlaxinkis un modelo funcional estructuralista. Ahí la función de la danza y la estructura de la danza es básico, porque si no estudiamos la estructura de la danza, no podemos llegar a los análisis más profundos de lo que es la forma en la danza, ¿no? Entonces sí es necesario que pues nos soplemos a los estructuralistas de pronto, ¿no? A ver qué dicen y qué nos aportan. Bien, un teórico que ha sido fundamental, sobre todo en el aspecto del análisis del movimiento, es Rudolf Laban, que seguramente es muy conocido por ustedes, ya que su sistema de notación vino a revolucionar los sistemas de transcripción dancística. Gracias a él se pueden hacer partituras de danza. Y bueno, en la danza mexicana, la maestra Josefina Lavalle, la maestra Evelia Beristain hicieron adaptaciones y aportaciones importantes para el sistema de notación. Y yo allí me apunto porque yo también he hecho aportaciones en cuanto a la adaptación del sistema de notación Laban para la danza mexicana, ¿sí? En donde pues anotar los pasos y zapateados no es tan sencillo. Yo duré más de 1 año, 2 años trabajando con un compañero músico en cuanto a análisis de la música, las estructuras, los motivos musicales y todo. Yo tengo ligeros conocimientos de música y en la carrera de danza me dio clases el maestro Félix Espinosa, un maestro que nos dio material muy interesante de la música aplicada a la danza, ¿no? Y entonces nos enseñó cuando menos escribir el zapateado de 3, o sea, en la rítmica y métrica, ¿no? Entonces eso pues ya para mí fue un paso importante en la notación. Estos sistemas ya sabemos que son antiquísimos desde la Edad Media, aquí la maestra es especialista de eso y ella nos platica muy bien de todas estas documentos que hay para la transcripción de danzas. Ha sido una inquietud atrapar el movimiento, el movimiento, la danza, ¿no? Quien está danzando y otro que lo está notando, o el mismo que danza, que quiere escribir sus danzas para que se le graben, para que se le queden allí por si se le olvidaron y saque su acordeón, ¿verdad? Sobre todo en aquellas danzas tan terribles que teníamos que aprender en aquel tiempo, que yo nada más me ponía detrás de Crista porque ella tiene una increíble memoria
Y ahí le copiaba todo, ya después ya. Bueno, entonces ya sabemos que Toino Darboux, Laban, que bueno, yo quiero comentarles un detalle de Laban. Laban realmente aplicó esto para la danza, pero él se basó en Taylor. Taylor era un señor que lo que le interesaba era la productividad en las fábricas, y entonces él se dedicó a ver cómo le hacían más rápido, chuc, 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 ¿no? Y entonces se dedicó a analizar el movimiento de las gentes que trabajaban, de los obreros. Y entonces lo conoce Laban y pues lo invita, ¿no?, a que trabajen juntos, y ya se dedican a hacer la cuestión de la análisis del movimiento para la transcripción dancística. Bueno, pues yo sé que faltan muchísimos estudiosos, pero pues ya es tarde, así que hay que seguir, ¿no? Yo aquí le corto, vamos a la segunda parte, que es la estrategia de una investigación, que puede aplicarse a cualquier investigación, ¿no? Entonces, yo aquí en este esquema, como ven ustedes, primero que nada, ¿sí se ve bien? No se ve bien. Bueno. Aquí lo que yo estoy diciendo es que el trabajo de una investigación de danza nunca puede hacerse de manera unidisciplinar. Es necesario hacerla de manera interdisciplinaria. Por eso no se enojen con sus cuates, músicos, historiadores, no se enojen. O sea, al contrario, todos agrúpense, porque todos van a necesitar de todos para el estudio de la danza. Yo, por ejemplo, no puedo ser el pozo de la sabiduría, tengo que recurrir a los compañeros músicos, a los compañeros que se dedican a la cuestión del video, a los compañeros teóricos de la notación dancística, ¿no?, para que me revisen lo que yo estudio, en fin. Entonces, aquí en esta estrategia lo que yo he tratado de hacer, déjenme cambiar de lentes porque estoy tan cegatona que yo ya no veo. Bueno, aquí lo primero es que están en una estrategia general, en esta que yo estoy planteando, es que tenemos la teoría. La teoría es esto que va a fundamentar. Mucho de lo que yo les dije es el marco teórico, es decir, la teoría no es algo en abstracto, son las personas que escriben sobre el objeto de estudio a los que yo voy a recurrir, y voy a encontrar que algunos de sus planteamientos sirven para lo que yo voy a estudiar. Como, bueno, en este caso somos una mezcla, ¿no?, de antropología, de historia, de danza. Entonces, para mí, estudiar la danza ha sido estudiarla desde estas tres perspectivas, desde la antropología, desde la historia y desde las áreas artísticas. No crean que todos estudian, no crean que todos los antropólogos estudian así la danza, no, no, no. La mayoría dicen todo lo del contexto social, económico, político, todo, y después bailaron. Y ahí se acaba la referencia de la danza. Y entonces te quedas, bueno, ¿y qué pasó, no? Y después bailaron, pero ¿cómo bailaron? ¿Qué hacían? ¿Cómo se movían? Pues no, porque ellos no tienen. Soy pionera en ese campo, ¿no?, en el campo antropológico, con los jóvenes antropólogos, para enseñarles que necesitamos de esta otra parte, porque hay muchos antropólogos que están interesados en estudiar la danza, así como ustedes, ejecutantes, están interesados en estudiar desde otro punto de vista la danza, ¿no? No nada más ejecutarla, porque además van a tener que hacer una tesis o tesina o no sé qué vayan a hacer, pero van a tener que titularse, y a lo mejor algunos van a querer estudiar, no sé, X cosas, ¿no? Algunos a lo mejor no relacionados con la danza, a lo mejor otros temas, pero algunos a lo mejor sí van a estar vinculados. Entonces, en esto sí es interesante ver que en el campo antropológico, bueno, yo puse a la etnografía, la etnohistoria, porque yo sí creo profundamente en que para entender el presente hay que estudiar el pasado. Yo por eso estudié etnohistoria, ¿no? Porque realmente creo que si no nos acercamos a la historia, y mis respetos para los historiadores así puntuales, ¿no?, que se saben todos los puntos así oscuros de la historia, de las diferentes historias, ¿no?, realmente
en la etnohistoria se hace el estudio de la fuente viva y de la fuente escrita, es decir, la danza es el documento vivo y son las palabras de un antropólogo que se llama José Luis González, él es antropólogo de la religión, antropología de la religión, y este maestro, pues yo estaba desesperada porque pues estudiando no hallaba de la danza de los tlaxinkis, no había nada escrito, yo era la primera que iba a estudiar eso. Y entonces él me dijo, Rosa María, la danza de los tlaxinkis es el documento vivo, porque tú lo vas a capturar. Él es antropólogo neto, puro, pero él sabía que yo sabía los métodos de captura del movimiento. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos entonces a la etnohistoria y a la antropología de la danza como un enfoque, como una vertiente, porque esa es la que nos va a dar el modelo de análisis. Yo utilicé este modelo estructural funcionalista de Allegra Fuller. Hay otros, hay el de Romston, hay X, ¿no? Pero nos tenemos que situar en el que se adapte a nuestro punto de vista, a nuestro objeto de estudio, a la parte del objeto de estudio que nos interesa estudiar. Luego tenemos las cuestiones históricas, ya netamente, pues la historia de la danza, la historia del pueblo, la historia de esto, la historia, todo lo que sea histórico. Y la parte de artística, que yo lo he puesto en los dos ámbitos, la danza y la música, porque sí se requiere. Soy diferente al estudiar una danza, porque bailé, porque enseñé a bailar, porque llevo la danza en mí, ¿sí? Entonces soy diferente a la hora que percibo, a la hora que yo me paro a observar una danza para registrarla, pues tengo esa noción del espacio, tengo esa noción del tiempo, que puede ser que otros no tengan y que ustedes lo tienen porque se han dedicado los últimos tantos años, ¿verdad?, a desarrollar esto en sus cuerpos. Bien, luego tenemos que en una estrategia de investigación hay aspectos formativos, es decir, las disciplinas tienen sus normas, sus leyes, de donde emana. No podemos decir, ay, sí, ahorita voy a estudiar la antropología, pero pues entonces le quiero hacer la mezcolanza de esto y le quiero hacer la mezcolanza del otro. No, sí hay aspectos muy serios y muy formales de cada una de las ciencias, ¿no? Por eso está ligado y se vuelve como a repetir el aspecto formativo de la antropología, de la historia y los aspectos técnicos, ¿no? Bien. Entonces, ya les esclarecí allí este esquema. Tenemos, por ejemplo, a uno de los teóricos que fue Marx Bartowski. Este señor, que es filósofo de las ciencias, y junto con Ren Chao, cuando uno tiene un mundo de información, de verdad no sabe ni qué hacer, porque uno está, registre, se la pasa uno en el campo feliz y contento, ¿no? Y llena libros y cuadernos y videos y fotos y más fotos, y después para organizar todo eso, de verdad se quiebra uno la cabeza. Entonces a mí estos dos señores me caen muy bien, porque ellos son muy así, ¿no? Bien estructurados, sobre todo Ren Chao, como buen japonés que es. Este señor estudia bajo 5 niveles la cosa, ¿no?, o el objeto de estudio, después hace el grupo, luego va siempre diciendo que la teoría y el método siempre van de la mano, y entonces interviene la teoría como tercer punto, y por último ya cuando se llega al modelo, es decir, a lo que es el pasar a un signo, a los signos, ¿no?, cuando ya hacemos modelos, que hacemos la abstracción de la realidad en modelos de análisis, y entonces es más fácil manejar nuestros mundos de informaciones en modelos. Vamos clasificando así
tiene influencia del estructuralismo, pero no es del estructuralismo, ¿sí? Esto tiene la influencia de los sistemas, de la teoría de los sistemas. Entonces, bueno, por eso ven que cada uno de los ámbitos de la sociedad que se estudien es un modelito, es una figurita, ¿no? Ahí está el aspecto económico, el aspecto social, el religioso y así, y vamos haciendo esos modelitos. Entonces, es importante crear y tener ya nosotros como vislumbrado qué modelo vamos a utilizar para el análisis, porque el chiste no es nada más estar registrando danzas y más danzas, ya esa etapa ya hay que pasarla, ya hay que crear conocimientos. Y en esto tengo otro amigo que es Jean Piaget. Yo a Jean Piaget también lo quiero mucho porque, bueno, como maestra tuve que estudiarlo mucho, ¿verdad? Pero él es algo más profundo de lo que nosotros estudiamos cuando estudiamos la normal, ¿no? Que nos enseñan el constructivismo, que además se retomó, el señor es de finales del siglo XIX, es de 1890, y ya sus partes teóricas, ya todo lo teórico, todo lo que él aportó fue por los años de 1920-30. Resulta que hace unos 10 años se retoma en la Secretaría de Educación Pública y dice, no, es que descubren el hilo negro con el constructivismo. Desde que yo estudié la normal, mi maestra de técnica de la enseñanza ya me lo había enseñado, el constructivismo de Jean Piaget, ¿no? En todo lo que él, porque él dice que se aprende para la vida y se construye a través de construir aquí en el cerebro con la acomodación de nuevos conocimientos, pero su conocimiento o sus aportaciones son más profundas y las tiene en su Tratado de Lógica del Conocimiento Científico, que sería bueno que le echaran un ojo, en la que señala que la construcción de nuevos conocimientos deben apuntar a que en la práctica se trate de esclarecer los dilemas de la actividad científica. Ya no es desde un sitio lejano, superior y distante, desde el cual juzgar y normar a las actividades científicas como ocurrió durante siglos, sino asumiendo las condiciones generales de cientificidad que se exigen en todas ellas, con la máxima coherencia lógica en la estructura de la teoría, aun si se trata de una ciencia empírica. O sea, las ciencias empíricas, bueno, como la medicina, como la química, ¿no? Como la propia antropología cuando se convierte en cosas prácticas, ¿no? Esas son las ciencias empíricas. De una ciencia de la realidad, como era del gusto decir de Weber, ¿no? Max Weber también hace muchas aportaciones importantísimas y les recomiendo su libro sobre el protestantismo, donde analiza el cristianismo y el protestantismo, y para nosotros estudiosos de la danza y sobre todo de las danzas de épocas pasadas, entender muy bien cómo, por qué el cuerpo en el protestantismo era de una manera concebido y en el cristianismo era de otra. Es toda una concepción que es muy interesante ver. El constructivismo piagetano distingue analíticamente un dominio epistemológico interno en cada una de las ciencias, generado por la reflexión en torno a los fundamentos con los que se relacionan los dominios materiales y conceptuales en el proceder científico de que se trate. Son, dice Piaget, los propios especialistas los que enfrentan a la difícil tarea crítica de seleccionar los fundamentos de su actividad particular. Y es en esta parte en la que deseo detenerme un momento para reflexionar en que efectivamente cada uno de nosotros, investigadores, estudiosos, ejecutantes, maestros, etcétera, de acuerdo a la especificidad de cada campo de estudio, tenemos que hacer el esfuerzo por advertir que los problemas que enfrentamos en nuestros trabajos pueden resultar comunes a la actividad científica en general y por ende hacer un constructo que aporte conocimientos nuevos que muy elegantemente denominan los científicos como la epistemología, que no es otra cosa que la aportación de novedosas vetas de conocimiento, considerando que estas ideas pueden permear ese enfoque general de nuestra actividad investigativa. Debemos considerar como perspectivas de investigación estudiar el aspecto simbólico, el cambio de significación del cuerpo en movimiento, la gestualidad, el lenguaje corporal, que como comenté en líneas anteriores, a través de ello podemos vislumbrar las marcas sociales impresas en los cuerpos, en la corporeidad,
en la que el cuerpo es parte de la oración, que el esfuerzo se ofrece a una deidad en calidad de pago por los dones recibidos. También considerar otras actividades que tienen que ver con el cuerpo en movimiento, por ejemplo, los estudios sobre la construcción de la imagen corporal, la teatralidad utilizada por líderes en el poder, de lo que poco se ha estudiado, por ejemplo, de la teatralidad de un ser al que despreciamos profundamente por sus crímenes de lesa humanidad, pero que gracias al buen manejo que hizo de su lenguaje corporal y de su discurso, pudo atrapar la atención y la voluntad de sus coterráneos. El punto central en la experiencia dancística es el cuerpo, que está compuesto de una materialidad que es posible atrapar desde varias líneas de trabajo. La imagen y la imaginación, el valor del medio expresivo, el equilibrio, el ritmo y proporción, la creación, la interpretación y comunicación, líneas que se han terminado de construir como instrumentos teóricos de análisis, dirigidos fundamentalmente a las artes visuales, a la poesía o a la música, y que en lo personal apliqué como variables a la investigación de la danza. Por ejemplo, para el análisis del valor expresivo, que complementado con la teoría de la semiótica concretamente, me refiero a Charles Morris, semiólogo, que profundizó en los actos humanos, denominando a sus planteamientos teoría del acto, en el que se puede analizar el valor pragmático y el valor simbólico en el estudio de las danzas rituales. La tercera parte de mi trabajo son algunos ejemplos de investigación en los que se aplicaron determinadas perspectivas y los modelos de análisis que ayudaron a dar respuesta a diferentes facetas de lo que se quiere investigar del objeto de estudio danza. Una vez estructurada la estrategia de investigación, procederemos con la metodología. En este caso, yo estructuré este esquema que me sirvió de base para la investigación de una danza de origen náhuatl denominada la danza teatro de los Tlaxinquis de Xalatlaco, Estado de México. Quiero comentarles también que para cada investigación he tenido que replantear esta estrategia por la perspectiva que habría que utilizar para otras investigaciones. Por ejemplo, tenemos la perspectiva de la cosmovisión, la perspectiva de la teoría del acto, en fin, hay varias, ¿no? En este caso, como ven ustedes, ahí se interrelacionan y si nosotros decidimos estudiar una expresión originaria y realizar trabajo de campo, podemos aplicar el método etnográfico, que brevemente les comento, ¿no? El método antropológico de la etnografía nos permite o nos indica que hay que realizar trabajo de campo. Ese es uno de los fundamentos de la etnografía. O sea, cuando nosotros decimos que vamos a hacer una investigación, en realidad vean todo lo que es hacer una investigación. Si nada más vamos y nos paramos en el campo a observar una danza, es eso, una observación de campo, no es una investigación. Hacer investigación es algo muy profundo y muy grande. Ir a observar a los danzantes no es ir a hacer una investigación. Hicimos una observación de campo. Si registramos además, en base a cuestionarios, a una guía de observación antropológica o social o de la índole que nos permita hacer ese trabajo, ya nos estamos acercando con un poco más de cientificidad a ese objeto de estudio, pero no es nada más ir a observarlos, ¿no? O a ir a preguntarles, oiga, ¿desde cuándo danza? Ay, qué suave, ay, está padrísima su danza, ¿eh? Ay, a ver cuándo vengo para que me la enseñe. No, eso no es investigación. No, digo porque yo así le hacía, no crean que no, o sea, todos así empezamos. Yo, de verdad, cuando hacía mis pininos de investigación, yo así me daba mucho miedo acercarme a los danzantes, ¿no? Era tímida. Y a eso ya se me quitó un poco, pues todavía me da miedo, todavía cuando me tengo que acercar a las personas que no conozco me da miedo, de verdad, pero me lo amarro, ¿no? Y ya me pongo muy segura de mí misma y sobre todo porque traigo mis cuestionarios bien redactados, pido una cita, hago todo un protocolo o
hago un acercamiento, un periodo de acercamiento a la comunidad, ando por ahí, veo en qué puedo ayudar, qué puedo aportar, para irme ganando a la comunidad. No es nada más llegar como llegaba el Fonadán, ¿no?, que recibió muchas críticas por eso, de los antropólogos, porque el Fonadán llegaba con sus cámaras, irrumpía y pues dizque hacía la investigación, pero no importa, ellos nos dejaron también cosas muy valiosas que están por ahí en las bibliotecas, como la danza del tecuán, como las danzas de Chiapas, la danza de sonajeros, la danza de negritos colmilludos, entonces, y bueno, que los que estábamos por ahí como maestros, pues fuimos y aprendimos de los informantes, ¿no? Entonces, eso, pero ya vieron lo que es una estrategia de investigación. Entonces, primero que nada, así sencillito, pues si no vamos a ser antropólogos, pero bueno, vamos a ir al campo, pues elaborar un plan de trabajo, hacer la observación directa, hacer la observación participante, elaborar los cuestionarios para las entrevistas y el registro audiovisual, el registro fotográfico, el registro de video, elaboración de un cronograma de actividades si vamos a estar en una sola fiesta o en un ciclo de fiestas patronales. Y todo eso, toda esa información debe de quedar registrada en lo que se llama el diario de campo. Al analizarlo y releer las notas de los diferentes periodos que uno vaya al campo, porque a veces no puede uno ir cotidianamente, ¿verdad? Va uno a veces en ratos, en horas de tiempo. Lo deseable es que se esté mínimo en una comunidad ya para hacer una investigación seria 6 meses o un año completo. Yo me he pasado 5 años en algunas comunidades, en otras 2, en otras 1, en otra, pues nada más fui 15 días, o ¿no? De acuerdo a las posibilidades, de acuerdo a los recursos también. Entonces, nosotros nos podemos dar cuenta de ciertas regularidades cuando estamos en el campo. Por ejemplo, que hay una relación estrecha con la naturaleza, ya que de ella obtienen parte del sustento, pues la mayoría de los personas que danzan la danza de los Tlaxinquis son campesinos que todavía hacen uso de la madera para la construcción de sus cabañas, sus puertas, ventanas, recubrimientos de paredes, elaboración de cercas, techos, etcétera. Que hay una estrecha relación socioreligiosa, económica y de trabajo que hace posible el disfrute de las fiestas para propios y extraños, que durante las fiestas se hace un evidente reparto de la riqueza, ya que todos los organizadores, regidores, mayordomos, promesas, tequistis, danzantes, participan activamente con su aportación económica, con su trabajo, y gracias a ello los xalatlacas cuentan con un nutrido calendario de fiestas patronales y representaciones religiosas como la Semana Santa. Una compañera hizo precisamente su tesis sobre teatro de evangelización, recurriendo a la representación de la Semana Santa en Xalatlaco. Bueno, la de Ixtapalapa realmente es muy grande, muy importante, pero esta de Xalatlaco y de varias comunidades de Capuluac, de varias comunidades del Estado de México que tienen representaciones, porque ahí fueron los jesuitas, los franciscanos, los que hicieron una labor muy importante, y tan importante que miren, estamos a 5 siglos y todavía siguen con el mismo libreto que les dejaron. Imagínense el poder de la Iglesia, ¿no? Entonces, el reparto de riqueza también se manifiesta en menor escala durante la organización de fiestas sociales como bautizos, 15 años, bodas, en las que cobra gran relevancia el establecimiento de relaciones de parentesco ritual. Eso de que son compadres, ¿no?, que son compadritos, no importa que no hayan llevado a sus hijos a bautizar, simplemente porque participaron en una mayordomía, al que conocemos como compadrazgo y que es sumamente respetado entre ellos, pues establece una relación de derecho y obligaciones morales basadas en la reciprocidad de ayuda moral, económica y de trabajo, no solo para las fiestas. El tequisti trabaja siempre ayudando a su comunidad en el tequitato. El tequitato es el trabajo comunal. La obligación moral se presenta con el hecho de acompañar a los compadres en situaciones difíciles, como son los funerales, las enfermedades y todo evento familiar importante, donde se haga la invitación. En este caso, no necesariamente tiene que haber una aportación económica o de trabajo. La sola presencia de los compadres o padrinos da relevancia a sus eventos. Va a venir mi compadrito, así como ahorita la maestra, ¿no?, de mi comadre me invitó, ¿no? Entonces uno viene emocionado.
va a venir mi comadre, ¿no? Entonces, así también ellos, ¿no? Hay un gran respeto por las tradiciones por su cultura, por ejemplo, para el protocolo que se utiliza para establecer sus relaciones familiares y sociales, el uso de su lengua, o sea, el náhuatl, la que procuran seguir conservando. Aspectos simbólico-visuales como son su indumentaria, sus comidas, sus fiestas, su música, sus danzas, la conservación del trabajo comunal, al que ellos llaman tequio, el que ofrece una característica particular en este poblado, ya que en los tiempos en que estuve en Xalatlaco, tuve la oportunidad de integrarme a su vida cotidiana, lo cual me permitió realizar muchas observaciones y poder establecer durante el trabajo de gabinete las comparaciones y llegar a juicios de valor sobre su comportamiento. Durante varios ciclos anuales conviví cotidianamente con 2 o 3 familias con las que pernoctaba, comía en sus casas, ayudaba en sus labores domésticas, a elaborar la comida, a lavar la ropa, a tener largas pláticas con estas personas que me fueron involucrando en su vida cotidiana. Bien, entonces, como he dicho, para el estudio de la danza hay que establecer una perspectiva interdisciplinaria, una estrategia de investigación, unos fundamentos teórico-metodológicos, unos objetivos, unas hipótesis, unas técnicas específicas de investigación, un cronograma y, por supuesto, la bibliografía básica, los instrumentos como cuestionarios, grabadoras, grabadora, para el acopio de la información. Bien, entonces, pues he llegado a las conclusiones que en lo personal me han permitido incursionar en el campo antropológico, en el estudio de la danza a través de diversas tradiciones corporales. He ampliado mi horizonte desde una perspectiva más universal, evitando perderme en discusiones que han quedado ya un poco superadas, como la de autenticidad, ¿no?, tan mencionada en tiempos pasados. Es decir, la discusión era de que qué era lo más auténtico, ¿no?, que si el paso no estaba hecho así casi con el ¿cómo se llama este? El que da vueltas, ¿no?, o con el compás y la regla, ¿no?, así perfecto, pues ya no era auténtico. Entonces eran unas discusiones muy largas, muy tediosas, muy cansadas, muy desgastantes, que inclusive nos hacían hasta perder amigos, ¿no?, cuando en realidad esto es mucho más amplio y que la danza es un lenguaje dinámico. Así como la lengua se va modificando, igual la danza en donde quiera que se presente, y más cuando son danzas del corte de las danzas contemporáneas, ¿no?, donde el punto importante es la creatividad, donde lo importante es crear. Entonces, la antropología, pues, me permitió en ese tiempo que estaba tan empantanado eso, no sé si todavía siga, pero bueno, yo creo poder aportar algunas cosas en ese sentido, para ya no estar empantanados en eso, ¿no? Ya hay que salir de esa discusión, hay que ver otros campos más amplios y ver que la danza nos da para muchas otras cosas, ¿no? Eso es lo que le debo a la antropología, porque esta estudia el hombre y su trabajo, las relaciones con la sociedad, donde se mueve, ¿no?, las especializaciones que hay en cada uno de los campos antropológicos que ya nos llevan a un punto específico. Entonces, que la danza, al ser un lenguaje no verbal que sirve para comunicar determinadas acciones y estados anímicos a través del ejecutante, que ésta se recontextualiza de manera simbólica en actividades de la vida cotidiana y del trabajo, mediante la danza, ¿no?, con la que se proyecta simbólicamente y perpetuando la esencia y la cosmovisión de un grupo social. Los fenómenos sociales que rodean a la danza forman parte del contexto de esta, pero esto va más allá de solo ser una expresión corporal, que no deja de ser parte de un esquema simbólico de las sociedades en donde se estudia, ¿no?, en donde podemos analizar diferentes conceptos y establecer que la danza es una técnica corporal que involucra los elementos que ya comentamos, ¿no?, el biológico, el social y el psicológico. Entonces, para mí, la danza, como parte de la cultura, presenta un ámbito amplio de estudio. Es un lenguaje no verbal
cuya dinámica temporal y espacial desarrollada en sí misma crea características propias del grupo al que pertenece y que refleja aspectos de la cultura que la propicia en cualesquiera de sus manifestaciones, tomando en cuenta a quienes la interpretan. Considero que la danza es una expresión corporal armónica y rítmica que permite al ejecutante expresar sus ideas, sus sentimientos, emociones y parte de su visión del mundo, convertidos en elementos simbólicos en un tiempo y espacio determinado, muestra hechos sociales, históricos, políticos y económicos, y maneja sus propios códigos, convertida en un mensaje de comunicación entre el ejecutante y el espectador, conservándose a través de la memoria oral y corporal. Con esta definición personal quiero terminar esta plática que tuve con ustedes, y por mi parte pues es todo. Espero que las ideas aquí vertidas les sean de utilidad y muchas gracias por su atención.